Pues un placer estar el día de hoy aquí, en un lugar muy especial. Seguramente algunos de ustedes que nos siguen lo pueden identificar, porque es justo el área de recepción de nada menos que Dimensión Psicoanalítica. Entonces es placer, es gusto, es emoción, porque hoy vamos a hacer un programa a dos voces, una conversación muy especial con Hans Zettele. El día de hoy, bueno, estaremos platicando, hablando a dos voces y seguramente será interesante. Así es que quédense, vamos a iniciar. Gracias. Hans, buenos días. Hola, Lili, qué gusto Qué estar gusto aquí. estar por acá, Hans. Pues sí, nos da mucha emoción que nos recibas por acá, que se haya concretado este espacio para poder platicar, para poder preguntarte algunas cosas y bueno, que las personas que nos siguen, que puedan ver este trabajo, pues puedan enterarse quizá de algo de lo que podamos conversar acá. Entonces, pues te agradecemos muchísimo. ¿Te parece si podemos iniciar, no sé, quizá por una pregunta que nos cuente un poco acerca de tu llegada a México? ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo se da ese encuentro tuyo con México? Órale, qué pregunta. Sí, sí, qué pregunta. Me lanza a los años 70, ¿no? Eh, Cuando yo terminé los estudios en Zúrich, que como eran romanística, en fin, eh, mucho, mucho español, también había estado en España, en Madrid, había estado en Francia, y pues justamente en el 68 me tocó en Francia y creo que ahí pasó algo, eso fue el primer, digamos, giro en mi vida, ¿no? Y fue una politización muy padre con visitas de personajes como Sartre a esta ciudad donde yo daba clases de alemán, ¿no? Y bueno, luego regreso a Zúrich y después del 68 regreso a Zúrich y va bien todo. Estoy dando unas clases en una prepa, terminando los estudios ya. Y empieza algo muy parecido en Suiza, ¿no? Pues, el movimiento estudiantil también en Suiza, de otra manera, pero también empieza a crecer y hay esta polarización en la prepa donde yo trabajaba, ¿no? Pues esto fue lo que condujo a mi especie de despido, y que incluso no hay que creer que en Suiza la vigilancia y el temor al comunismo y estas cosas eran pequeñas. No es solo aquí, era también ahí. Y la policía había tomado fotos de todos los que habían participado en el movimiento 68 y después cómo se desarrolló en Zúrich en particular, y no había ya manera de tomar un buen puesto en la prepa, ¿no? Entonces, ¿Tú habías terminado ya ahí en ese momento tu formación? Porque estabas dando clase, dices. yo estudiaba
todavía en la universidad, el doctorado, había empezado a dar clases cuando estaba creo que en la licenciatura al final, que ahí no hacíamos maestrías, ¿no? Tu formación original era como lingüista y luego hiciste el doctorado en filosofía, ¿es así? Okay. Bueno, la licenciatura era en lingüística y literatura del español y del francés, okay. ¿no? Esas dos lenguas. Y la tesis luego la hice en, digamos, lingüística, filología, una tesis sobre el francés antiguo, el desarrollo del sistema temporal del francés antiguo, que pues creo que fue un trabajo que todavía guardo en muy buena memoria, como algo interesante que pude hacer ahí. Y bueno, en cuanto a México, entonces, porque es toda la evolución, ¿verdad? A partir de ahí fue, bueno, ¿y ahora qué hago por un tiempo? Y era siempre, me voy a ir unos 2 años hasta que esto se va a olvidar y va a pasar. Se reacomode. Ajá. Sí. Y entonces empecé a buscar dónde podría dar unas clases en Latinoamérica. Tenía interés en ir a Latinoamérica por los estudios que había estado en Madrid, literatura del español y latinoamericana, que estaba el boom, ¿no? En fin, muy, muy padre todo ese tiempo. En España estuve cuando estaba todavía Franco. Fue una experiencia increíble también de politización, así, por literatos, por los poetas españoles, de protesta, ¿no? Sí, era el medio, la literatura era la nave, ¿no? Ajá. En la universidad contacté con estas gentes y fue muy interesante. Cuando veía que no era así tan fácil conseguir algo, pensé, bueno, el Instituto Goethe, ¿no? El Instituto Goethe es una organización mundial, en todos los países hay institutos, ¿no? Y pues conseguí un trabajo ¿no? de profesor de alemán. Pero era un instituto en Guadalajara. Entonces así ya llegué a Guadalajara. Ya estamos en Guadalajara. Okay. ¿Y qué tal ese encuentro con Guadalajara? En aquel entonces fue una ciudad más pueblo que ciudad todavía, cuando yo llegué. ¿Qué año era? En 72. 72. Pero no he dejado de considerarme muy vinculado con esta ciudad, porque fue mi introducción a México, digamos. Pues sí, me imagino, ¿no? Sí. Lo significativa que será para ti que te haya recibido, que además es hermosa la ciudad de Guadalajara, tiene lo suyo, ¿no? Sí. Toda una cultura. Me pregunto cómo fue que tú venías por 2 años y te quedaste. ¿Decidiste en algún momento decir, me quedo en México? ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, o simplemente todavía no la tomas. Ahí ya vas más al grano, intervienen muchas cosas particulares de la vida. En fin. Yo en Guadalajara la pasé muy bien, pero claro, no me era suficiente ser profesor de alemán. Entonces, empecé a dar clases, esto fue posible, clases de lingüística en la universidad. En Guadalajara sentí que no la hacía, entonces empecé a buscar contacto de nuevo con México, en la capital, ¿no? Sí. Venía de vez en cuando a consultar ciertas cosas, iba a las bibliotecas,
me hospedaba en el centro, me acuerdo también, época muy agradable, ¿no? Y trabajaba un poco con el Instituto Goethe aquí, que también me hizo conocer más gente, tener amigos, sí, en este ámbito también alemán, mexicanos, pero alemanes que están aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Que llegaron igual de jovencitos que yo. Bueno, era un tiempo también en el que México estaba recibiendo gente de todos lados, ¿no? Sí. Estaban los exilios y todo esto, entonces me imagino que llegar a la Ciudad de México era pues todo un ambiente muy cosmopolita y esto, ¿no? A diferencia de Guadalajara, que sí me imagino que será una cosa mucho más local, quedarse en la universidad. Quedarse, ¿no? Ajá. En Guadalajara. Entonces, estás en la Ciudad de México y me imagino que ahí es que tomas contacto con las universidades, ¿no? No sé si entrarías directamente Sí, a la UAM o pasaste por la UNAM. Entré al Colmex, que al poco tiempo que estamos ahí, estamos todavía en Guanajuato, tenía colegas muy buenos, muy interesantes, estaba Tomás Segovia, estaba Margit Frank todavía. Fue un tiempo muy interesante. Pero de la Roma nos cambiamos a la Jusco, en fin, todo muy bien. Pero no sé qué, ahí no, es un punto que había que pensar mucho, pero yo tenía que siempre voy a tener que pensar en mi vida, ¿por qué fui? Pero fui a Guadalajara de nuevo a trabajar con un grupo de psicoanalistas que conocí ahí. De hecho, ese primer contacto con un psicoanalista que había estado en Innsbruck, había estudiado con Igor Caruso, o sea, esta es otra línea importante, ¿no? Ese contacto en Guadalajara con estos grupos, digamos, que estaban trabajando en Austria, en Alemania, me permitió ir ya pronto a ciertas reuniones que me interesaban mucho. ¿Tú ya habías tenido contacto con el psicoanálisis o fue hasta acá, hasta México, que coincidiste con estos grupos? En Suiza, lo que había oído es que había esto, Jung, ¿no? Era fuerte todavía. Pero desgraciadamente nunca, no sé por qué, pero pensando de nuevo retroactivamente en ciertos contactos, pienso que ahí podría haberse dado ya el conecte con Freud, o sea, pero no sé yo, ¿no? Estamos en esto, 68, ir a cualquier lado del mundo, salir de esta Suiza que nos encerraba, así, vámonos, ¿no? Y bueno, pero ahí fue el primer contacto, en realidad, con el psicoanálisis, ahí en Guadalajara. Claro, de antes conocía el chiste y conocía parte de la obra de Freud, porque pues como que intelectual no lee a Freud, ¿no? Un mínimo, digamos, si es lingüista, le toca leer eso. Canónicos, claro. ¿No? Exacto, estos, ¿no? Sobre las afasias, todo esto. A veces me he arrepentido posteriormente, como que dejaste el lugar en el Colmex, donde hacía cosas interesantes, sociolingüística, etcétera. Sí. Pero bueno, tenías menos de 30 años. Yo quería hacer psicoanálisis y vi ahí también una posibilidad. Entonces, sí, efectivamente, ese primer contacto me abrió, ¿no? Él es quien me mandó, este hombre se llama Raúl Páramo,
Raúl Páramo, claro. sigue, creo que en Sí. Guadalajara. Él me mandó, no sé, me dio Te como recomendó, analista ajá. a Armando Suárez, Ajá. que fue después mi analista, y estuve en el círculo, y así mi vida tomó su curso, pero pues regresé a Guadalajara y estuve ahí como 3 años y después volví acá, ¿no? Esta vez así sin el Colmex, ¿no? O sea, simplemente quería tratar de trabajar en esta ciudad como analista y lo que me ayudó desde luego muchísimo es mi mujer, Adriana Isla, que pues hicimos una alianza para seguir en esto de psicoanálisis juntos y me vino además muy bien después de unos 2 años así de estar viendo a ver cómo haces ese trasplante de una ciudad a otra, de Guadalajara, de Nueva México. Me vino en ayuda un ofrecimiento de unos exalumnos del Colmex que mientras se habían hecho maestros en la universidad, en la UAM, ¿no? Que trabajara con ellos ya que estaba aquí. Y así entró a la UAM, primero a Ixtapalapa, en lingüística, justamente. Y después me pude cambiar, que costó mucho trabajo y donde creo que la persona que siempre me ha orientado en mis errancias, un poco en México, un poco a veces todavía el extranjero despistado, ¿no? Fue Raimundo Mier, ¿no? que me hizo el camino para que pudiera ir a Xochimilco, ¿no? Y bueno, todavía estoy. Sí, ahí entonces ya estás establecido en la Ciudad de México, ya de la UAM Iztapalapa te pasas a la UAM Xochimilco y ahí me imagino que los años se van rapidísimo, ¿no? Sí. Que estás aquí ya con el proyecto que iniciaron con Adriana, ¿no? Y Sí. ahí yo te preguntaría, ¿por qué el psicoanálisis y por qué Lacan? Voy a tratar de contar un poco, de acordarme más que dar razones. Simplemente cómo fue, un poco, ¿no? Con Lacan. A Lacan lo empecé a leer cuando estaba en Guadalajara. Mi analista y también que fue profesor mío en el círculo, Armando Suárez, había hecho publicar el libro, ¿no? Traducido por Tomás Segovia, precisamente. Sí. Y de los escritos parecidos en español, eso fue un evento, entonces pues, teníamos esto. Entonces yo empecé en Guadalajara a estudiar a Lacan en francés. A veces estaba tan desesperado de que no sentía que era demasiado difícil, que empecé a hacer libretas con ciertas expresiones, ciertas frases así, y de darles la vuelta. En fin, lo vengo trabajando desde entonces, el texto de Lacan, el textote de Lacan. Pero
Últimamente, claro, es más así preciso, ¿no? Algún punto y vas de nuevo aquí y allá y buscas. ¿Sí? Pero fue una experiencia interesante. Después leían algunos grupos aquí un poco, empezaron a leer a Lacan, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Pasternak vino una vez al círculo, Néstor Brownstein también ha ido. Pla. Juan Carlos Pla vino una vez, recuerdo, y bueno, fue toda una historia después. Dices historia en términos de lo que se va tejiendo, ¿no? De lo que Encuentros, se va desencuentros, haciendo en el coincidencias. psicoanálisis, Sí. digamos, de transmisión y de el vínculo analista-analizante, en fin, y lo que surge de ahí, todo esto, ¿no? Sí. Fue una experiencia intensa, ¿no? Pues la de todos ustedes, porque están en ese primer grupo, en ese traer los libros, publicarlos, comenzarlos a desmenuzar, encontrarse con eso que era, pues ahora como tú lo dices, o porque tú lo dices, ¿no? Complicadísimo para todo el mundo empezar a tratar de dilucidar qué quiso decir, qué quiere decir esto, que es Sí. tan difícil, tan provocador Sí. y tan interesante. Sí. Sí. Y creo que lo empezamos a entender cada vez un poco mejor, aunque nos tuvimos que desplazar un poco con la lectura a veces. Por ejemplo, los últimos seminarios de Lacan, ¿verdad? A partir del seminario, hasta el seminario 20, pongamos que se conoce entre nosotros, ¿no? Aunque uno no haya leído cada libro, pero se conoce esta obra que conduce a este punto, ¿no? De la banda de Möbius puesta en plano y el triángulo. Pero de ahí a pasar a los nudos y trabajar clínicamente con los nudos, ahí es todavía un trecho muy largo, ¿no? Y esto es lo que yo, si me permites, así como un poco las loqueras, si todavía algo puedo hacer, es seguirme preguntando esto, ¿cómo cambia este cambio radical que tuvo Lacan a partir de estos seminarios de RSI? Que sería lo que anunció como el 4, 5 y 6, ¿no? Lo de los nudos después, ¿te refieres a eso? Exacto, sí, los anudos. Pero que se quedó ahí, ¿no? Eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Es como una especie de legado, ¿no? Ajá. Como él también comparaba el nudo Borromeo con una bolita de hilos que recibimos, ¿no? Este es el sujeto, ¿no? O sea, así esta cosa. Pero que ahí quedó enredada. él precisamente, ¿no? En este seminario 23, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hasta ahí. 24. También. Pero hasta ahí, digamos, con sí, el nudito, hasta ¿no? llegamos ahí. Ajá. Entonces, la articulación difícil que estamos trabajando ahora con un colega en Dimensión, que es Abraham Pliego, es entre digamos, ese cuadro que muchos conocen, el Seminario de la Angustia, donde Lacan hace este desglose de inhibición, síntoma y angustia, que es un título de Freud, ¿no? De ese cuadro, que es el Seminario 10, con el seminario a partir del 22, 21, 22, ¿no? O sea, después cuando ya no es con los nombres del padre, que busca dar cuenta de las cosas. Y que viene la discusión, si eso forma parte, o hubo ahí una ruptura. Y si ¿no? esto... si es aplicable o no, porque también hay toda una discusión respecto de si realmente
sí, esto otro aporta a la lectura sí, o era suficiente, y eso en realidad ya hablaba de la afección que Lacan tenía, ¿no? sí, Ahí nos quedamos justo con el enigma, ¿no? Que, del que se va y ya no nos dice, ya no puede sí. seguirnos diciendo por dónde. Sí, ya si llegáramos a este punto de entender, y eso es lo único que quisiera, ¿no? ¿Cómo para Lacan le parecía, yo no digo fácil, claro que no, pero le parecía posible Ujú, articular esto, este cuadro, donde está lo de la angustia, con el RSI. ujú. Y, y- y creo que es muy difícil, pero ya hay mucho trabajo hecho, yo no digo que estoy en la punta en ese sentido, ¿no? En particular los trabajos de Eric Bosch. ¿Has sido un participante activo de toda esta transmisión, ¿no? Tu lugar ha sido importante en ese sentido, has transmitido a muchos, desde quienes nos hemos analizado, quienes nos hemos formado. ¿Cómo ves ahora? ¿Qué cambios ves de cuando inició toda esta divulgación de la obra de Lacan al día de hoy? ¿Lo ves como algo que fue posible? ¿Qué piensas? Sí, creo que se está haciendo. O sea, yo quiero responder a esa pregunta muy claramente con la, la pues la respuesta en que pues esto es un momento interesantísimo, interesantísimo para el psicoanálisis en México. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que este Porque momento pienso que particular? hay mucho movimiento, que hay mucha gente que estudia muchísimo, que quieren todos, que hay muchos que se quieren analizar, incluso lo de la pandemia, ok, habrá que ver también los bemoles del análisis vía línea telefónica o incluso vía video, etcétera. Pero pero es posible. Yo cuando se empezó, no sé si recuerdes, justamente Ujú. en algún evento también, dije, eso tenemos que hacer. No hay de otra. En vez de quejarnos, pasemos a trabajar con el teléfono, ¿no? En vez de vernos envueltos de no sé qué cascos, Ujú. trabajemos así, porque lo importante es la voz. Entonces, eso creo que hicimos y el efecto fue no solamente de que sí se puede hacer análisis así, sino también que después sí falta y que ahora volviendo a presencial estamos contentísimos, ¿no? Y sabemos de nuevo valorar lo que es eso, el trabajo así, en un consultorio con una sola persona, ¿no? En un espacio cerrado, un bureau, mon bureau, ¿no?